Muy buenas noches, bienvenidos al especial de Intereconomía Televisión dedicado al día después de las elecciones de Cataluña, 21 de diciembre. Ya saben que la victoria en escaños y en número de votos fue para Inés Arrimadas, la candidata de Ciudadanos. También saben que es posible que no pueda gobernar, es bastante posible que no pueda gobernar Inés Arrimadas, la suma de los llamados partidos constitucionalistas. Luego hablaremos de eso porque hay quien la hace de una manera que a mí me convence poco. La verdadera, la buena, la FETEN es inferior al número de los votantes de las opciones que quieren la independencia. A pesar de que uno hace campaña por holograma, a pesar de que el otro está en la cárcel, pues están ambas opciones, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, por encima y bastante de 900.000 votos cada uno. Bueno, eso hace que la situación sea difícil de gobernar. Tampoco sabemos qué va a pasar con ese Puigdemont que va retando a, pues ahora a Rajoy, ahora al rey, ahora al que le da la gana desde su refugio en Bruselas. Tampoco sabemos si va a venir a España, si se va a arriesgar a ser sometido a los rigores del Tribunal Supremo, como poco, y quién sabe si llevado a la cárcel. De la cárcel también tenemos que hablar esta noche porque Junqueras el día 4 de enero se va a sentar ante el instructor del Tribunal Supremo y le van a revisar esa decisión de tenerle en prisión preventiva. A lo mejor para la noche de Reyes Junqueras ya está en la calle. No lo sé, no lo sé. Lo que sí sé es que en Cataluña hay más de 2 millones, a pesar de lo que llevamos recorrido, más de 2 millones de ciudadanos con derecho al voto que quieren la independencia. Y entonces, ¿todo esto para qué ha servido? Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Porque hay algunas cosas que ya no podemos echar atrás. El rigor en la aplicación del 155. Si aceptas el resultado de las elecciones, no parece que quepa otra en un mundo democrático y España es una democracia, ya no tienes opción para apretar las tuercas del 155. Un 155 aplicado pues, de aquella manera para no romper el consenso con Pedro Sánchez, con Albert Rivera, y que ahora a todos nos parece que ha sido una ceremonia del absurdo. Víctimas, bueno, que se puedan llamar víctimas, victimilla diría yo, porque estas cosas no se improvisan, pues al día siguiente de las elecciones ha salido del entorno rajoyano Moragas. Jorge Moragas era uno de los chambelanes, llámese fontaneros, de alto, bajo, medio nivel, no lo sé, del entorno de Mariano Rajoy. Su incidencia en que la campaña electoral del PP en Cataluña haya sido un horror, pues es muy escasa, muy relativa. Y como se va a la ONU a hacer de embajador de España, puede ser que hasta esto nos provoque alguna tensión internacional, no lo descarten, pero en cualquier caso, de este ya no nos tenemos que preocupar demasiado, ya ha dejado de influir sobre Mariano Rajoy, según parece. Bueno, de todo eso, o sea que tenemos mucho lío, tenemos que hablar esta noche y ya les presento sin más demora a nuestros invitados aquí en el estudio de Intereconomía Televisión, doña Ángeles Ribes, que es concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Lérida. Muy buenas noches. Buenas noches y felicidades. Gracias. Porque Ciudadanos ha ganado en la ciudad del Segre. No así fuerza. En la provincia, pero sí ha tenido... Provincia no, en provincia sigue siendo muy carlista. Sí. Pero sí. La ciudad hemos sido la primera fuerza, además bien, muy bien, sobradamente, con lo cual las perspectivas de cara al futuro son muy buenas. A ver si dejan de pintarles la sede y le respetan un poco más, porque la última vez que yo hablé con usted les acababan de dejar la cosa, pero... No solamente la sede, habían hecho recorrido por todos los barrios de voto más tradicional nuestro, habían estado haciendo allí pintadas. Doña Rocío Monasterio, muy buenas noches. Doña Rocío, ya saben que es secretaria de la Acción Social en el partido Vox, un partido que ha tenido mucho que ver con el impulso de algunas iniciativas judiciales que hemos visto cómo se han desarrollado y que no sabemos en qué van a acabar, pero de las cuales ahora resulta muy difícil echar paso atrás, bastante fácil echar paso adelante, si se quiere, que no parece tampoco, ¿no? Bueno, nosotros queremos, eso es una parte importante. Don Enrique Calvet, eurodiputado español, presidente de ULIS, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Usted trae noticias frescas de esa Bruselas con aquel individuo Puigdemont dando ruedas de prensa como un poseso, día, tarde, madrugada, diferentes idiomas? ¿Hay algo nuevo que...? Hombre, lo nuevo, que no es que esté pasando hoy en Bruselas, porque ya hoy es el último día antes de un cierre semanal y allí pues queda muy poca gente, por ejemplo no estoy yo, que es lo importante,
Pero sí, lo nuevo es que evidentemente este despropósito brutal ha debilitado, de alguna manera, nos va a complicar a muchos el mantener ese respeto y apoyo que tenían los gobiernos y las instituciones europeas, sobre todo Tajani, Juncker, etcétera, al gobierno de España y a la posición, digamos, legal. Pero claro, ahora, si de verdad esto que ha sucedido se considera democrático y usted lo ha permitido, claro, ahí hay mucho buenismo como para decir algo tiene que hacer usted y, sin embargo, poco se puede hacer en el buen sentido. Don Ricardo Ruiz de la Serna, abogado. Hoy he visto yo en el Financial Times que hablaban de bofetada a Mariano Rajoy y he visto en algún otro medio internacional muy influyente que decían que ha sido un desaire absoluto al gobierno de España lo que ha sucedido en estas elecciones catalanas. Yo creo que hay dos claves ahí jurídicas, ¿no? Una de ellas es que el 155 se aplica porque la propia Constitución ordena que en la situación para la cual el 155 está previsto deben activarse los mecanismos constitucionales. Y sin embargo, la realidad política o una determinada decisión política, en este caso un resultado electoral, una decisión de los votantes, le quita fuerza a la ley. O sea, al final es una paradoja, pero es una paradoja tremenda. La ley, que tiene a su servicio todo el aparato del Estado para imponerse, termina desautorizada por un resultado electoral que, cuidado, además, no es de mayoría en votos, pero sí de mayoría de escaños. Bueno, la ley, no sé cómo lo verá, luego lo hablamos, merece un repasito, ¿eh? O sea, la electoral y otras. ¿La electoral o la constitucional? No, la electoral y otras. Por ejemplo, no termino yo de saber explicar a los que están en fase de educación media cómo es posible que en su país a uno le puedan poner en prisión preventiva por un delito, pero no le puedan inhabilitar como político preventivamente. Y eso va a ser complicado, es imposible. El gobierno no lo hace, dice que el juez dice que él, hasta que no pasen unos meses después de la comisión del tal, no puede iniciar. Bueno, total, que ahí están, que han concurrido, ahí está un tío que está huido de la justicia española y compite, y además la gente, que esto ya es un poco de psiquiatra, le da el voto. 950.000 ciudadanos le han dado el voto a un tío que es un holograma, que ha huido, que ha dejado a los suyos pringados. Bueno, es igual. Don Iván Vélez, arquitecto, pensador, historiador. Gracias por todo. Necesito por esos calificativos. Sobre todo un arquitecto. A ver si construimos algo que no se nos caiga encima, aquí hay que dos, falta ya. nos hace. Sí, sí, pues mira, hoy estamos bien asistidos. Vamos a publicidad, una pausita publicitaria y enseguida balón al suelo a rodar y ya serán todos los comentarios los que vengan. Sienta en su muñeca todo el orgullo y admiración que los españoles sentimos por nuestra Guardia Civil con este impresionante reloj de alta precisión en edición exclusiva y limitada, con la bandera de España y el emblema de la Guardia Civil en la esfera y el honor es mi divisa en la parte trasera. Pídalo ahora mismo llamando a publi.com 902 180 190 y los 50 primeros pedidos recibirán de regalo una segunda correa de piel de ubrique y Orgullo Español, esta preciosa insignia de joyería en plata de ley con nuestra bandera nacional. Páguelo como quiera, contra reembolso, con tarjeta de crédito o en cómodas cuotas mensuales. Luzca con orgullo el reloj homenaje a los GRS de la Guardia Civil. El mejor regalo para esta Navidad. Llame ahora y pídalo en el 902 180 190 o publi.com. Bueno, ¿y ahora qué? Ver, don Enrique Calvet. No, yo solo decía que en efecto estamos mucho peor que el 1 de octubre. Es decir, porque los problemas son prácticamente los mismos. Después, si tengo ocasión, diré cuál es para mí el fundamental. Pero además esto se ha revestido de una pátina de legalidad, legitimidad, de pseudodemocracia, cuando son elecciones absolutamente ademocráticas como poco. Pero un ejemplo grandísimo, que tuve la ocasión. Bueno, primero yo lo he solicitado a 3 instituciones del Estado. Es un absurdo, inexplicable en Europa que 3 partidos golpistas no hayan sido ilegalizados. Es decir, no es que el 155 y después los votos, es cómo se ha aplicado el 155 lo que ha creado la confusión. Uno fue el presidente de gobierno, que entiendo que no es su
órgano de jurisdicción y por lo tanto, bueno, no contestó. Contestó que en paz descanse el gran servidor público que fue el fiscal general Maza. Incluso me fui a ver con él y él dijo, como buen profesional, que él veía que no era ningún disparate jurídico, que se podía plantear y me ayudaría, pero que eso tenía que ir a la abogacía del Estado. Un señor que creo que se llama Aparicio, que es el responsable. Pues ese no me ha contestado. Se ve que no entra dentro de su ética profesional contestar a un modesto europarlamentario que hablaba en nombre de su circunscripción, que es toda España, ¿no? Eso es una barbaridad. Es decir, a partir de ese momento, decir, ¿por qué tiene usted gente en la cárcel si están frente a unos partidos que hacen exactamente lo que les ha llevado a la cárcel? Entonces la gente ya no entiende eso. No entiende en absoluto. No, ¿por qué tiene usted en la cárcel a un tipo por supuesto delito de rebelión y de secesión y le permite ir a elecciones con el mismo programa? Porque el caso de Esquerra era absolutamente claro. Pondremos a Trapero, abriremos las embajadas, abriremos el grifo de los 400 millones y además todos a la calle amnistiados de la manera que decidan ustedes, no nos interesa. Ese era el programa de Esquerra. Y otro absurdo, y así me contesta mi compañero, hace 3 días, nada, decía, pero miren lo que ha pasado en TV3, porque ha aparecido un perro flauta en época de máxima audiencia para volver a insultar a España. Dice, pero hace 3 días y hace unos cuantos más, el responsable de TV3 es don Íñigo Méndez de Vigo. ¿Usted qué me está contando? Es decir, estos son unas condiciones democráticas, pero esto es vamos, una chirigota. Ricardo. Hay, creo yo, 2 aspectos. Uno tiene que ver con este. Es decir, durante la vigencia de las medidas del 155, no tanto TV3, porque si recuerdas, TV3 salió del ámbito de aplicación estricta de las medidas aprobado por el Senado, pero sacada en el contexto para de favorecer el consenso. Pero en todo caso, hay otros niveles de la vida social en Cataluña importantísimos, como es el caso del sistema educativo, como es el caso del activismo en las universidades, los Mossos. Pero los Mossos, desde luego, y en general el funcionamiento de la administración. Pero yo creo que hay otro elemento aquí del que no hablamos lo suficiente, que es esta idea de que las resoluciones judiciales o la vigencia de las normas jurídicas dependen de lo que opine de lo que decida la opinión pública en un momento determinado, y que las decisiones judiciales, las medidas legales adoptadas pierden fuerza de obligar y pierden legitimidad por lo que decida la opinión pública. Que cuidado, es el umbral del totalitarismo. Lo siguiente es un régimen plebiscitario, donde se diga, mire, aquí en realidad los contratos van a depender o no, según vaya decidiendo, voy a poner unas comillas ahora, la gente. Y esto en España se está imponiendo con una normalidad verdaderamente muy preocupante. Esta idea de que no, aquí lo que importa es lo que en cada momento se opine y se decida. Ayer la opinión pública se manifestó en la forma más precisa que tiene, que son las elecciones, pero podríamos hablar de las encuestas, o de las campañas en Internet, o de la opinión publicada a través de documentales o de reportajes. Entonces, ante esto sí tenemos que tener ciertas cautelas. Bien, correcto, pero los datos que tenemos sobre la mesa, los catalanes, 2.060.000 y tantos, 63.000, que votaron opciones independentistas, ya saben, lo han probado los datos, que las empresas se marchan de Cataluña, que les queda un frío invierno, que las que no se han ido aún lo harán, porque lo que están contando estos números es que es muy posible que volvamos a las andadas. Uno esperará un par de meses a ver si cuaja o no cuaja el gobierno, pero es que esto les da igual, a ver si nos enteramos. Totalmente. Aquí estamos ante una especie de, pues qué sé yo, clenbuterol que les corre por las venas a 2.063.000 tíos y que una de dos, o lo dejamos estar o habrá que actuar sobre eso visto lo visto. Ahora lo visto ya no tiene uno donde esconderse. 2.063.000 que a pesar de quedarse sin el euro, sin empresas, con más paro, con menos dinero, República Catalana. ¿Chico? Pues ante eso alguien debe hacer una lectura política de nos hemos equivocado con esa cosa que hicimos del 155 que recordaba la definición del agua. Incoloro, inoloro e insípido. Eso no sirve, eso no ha servido, pero hemos gastado la bala. Don Iván Vélez. No, bueno, lo que ya se ha planteado aquí en este debate creo que toca muchos de los aspectos principales y fundamentalmente este último, el hecho de que sean capaces esos 2 millones de personas
de dejar al margen condiciones económicas que se están viendo, pues los efectos están a punto de salir porque todavía no se conocen las cifras de los últimos 2 meses. En los últimos debates que hemos estado en esta casa se hablaba de lo ocurrido antes del 1 de octubre, pero las consecuencias de lo posterior se van a conocer muy pronto. Les da igual, efectivamente, y aquí esto nos lleva al problema fundamental, el problema de raíz de muy difícil solución, y es ese supremacismo, que es el calificativo con el que se conoce, para evitar sobre todo la idea de racismo que en su momento... Que es, efectivamente, que es, pero no solo. O sea, fue racismo literalmente hablando por la vía frenológica durante unos años, pero caído el nazismo no cabía bien, no encajaba bien, y ahora es la lengua, digamos, el bisturí divisor de esa sociedad en 2 partes prácticamente irreconciliables. En cualquier caso, vamos a ver también cómo evoluciona esa opinión pública, aunque hay un núcleo de fanatización muy amplio dado los resultados, cuando se vean las consecuencias de la degradación económica de Cataluña. Yo estoy convencido de que hay muchos que se mantendrán, pero habrá erosiones en los bordes de esa plataforma. Luego, por otro lado, pues yo también me sumo a la crítica que hacéis de que el 155 insípido, inoloro, incoloro, pues ha sido flojo en la intensidad y en la extensión, me parece a mí. No se ha aplicado con la profundidad que debería haberse hecho. También, y tengo que acusar un poco en parte a las prisas electoralistas de Ciudadanos, pero cierto es que quien toma la decisión es Mariano Rajoy, y yo creo que debía haberlo aplicado con más fuerza, haciendo una limpia y una poda necesaria para sanear, y luego pues extenderlo en el tiempo y que se vean los verdaderos efectos de la ley nacional en una región que Cataluña no es más que una región, no nos engañemos. Señora Ribes, desde mi punto de vista, y ojalá me equivoque, ojalá no puedan constituir los independentistas gobiernos y haya una opción para Inés Arrimadas, y esto no sé muy bien cómo, que unos no puedan votar, que a los otros no les dejen venir, pero que cuaje un gobierno de chiripa, digamos, de Ciudadanos más unos apoyos. Bueno, ojalá, lo dudo, porque aquí nos hacemos trampas al solitario todos. Por ejemplo, los que hacen la suma, esa suma que da que hay más votantes que son constitucionalistas que independentistas, meten en el saco de los constitucionalistas a Catalunya en Comú. Catalunya en Comú es el partido de Ada Colau y de Xavi Domènech. Y estos han dicho, referéndum por válido el del 1 de octubre. Ni piden que se blanquee, nada. Válido el del 1 de octubre. Presos políticos, bueno, ¿se acuerdan el rótulo que colgaron, que lo descolgaron gracias a que alguien, que no fue el gobierno, acudió, fue Ciudadanos, acudió a la Junta Electoral, y en la Junta Electoral han hecho las cosas muy bien en este interín? Bueno, pues como les digo, resulta que la suma arroja unos datos que son contundentes. Dejemos de lado a Catalunya en Comú, porque yo no tengo claro eso del constitucionalismo de ese partido. A pesar de que echaran a no sé quién y a no sé cuántos, no lo tengo claro. No tengo claro, vamos, tengo clarísimo que no van a apoyar en ningún caso a Inés Arrimadas. No, ya lo han dicho. Pues por eso. Entonces, el sumatorio se queda en 1.889.176 ciudadanos que quieren seguir siendo España y quieren la Constitución y quieren ser catalanes, españoles y europeos, contra 2.063.000 que están absolutamente encaparronados en la independencia. Bueno, a lo que íbamos. Cabe otra opción, que a lo mejor haya que repetir las elecciones para final de mayo o primeros de junio. Señora Ribes, lo que yo no puedo asegurar, ni usted tampoco, me temo, es que vayan a tener el éxito que tuvieron ayer. Yo es que creo que eso no lo puedo asegurar nadie. También es cierto que yo creo que hay 2 factores muy importantes a tener en cuenta. El primero es que una gran parte de la sociedad que no se manifestaba nunca en sentido contrario al independentismo o separatismo ha perdido el miedo y los complejos y sale a la calle a decirlo sin ningún problema. Y no solamente es eso, sino que además vota en sitios muy, muy complicados, como puede ser mi provincia, además vota a cara descubierta y exhibiendo la papeleta de Ciudadanos ya como un acto incluso de reafirmación de lo que no quieren que sea Cataluña. Pero es que además se está hablando aquí de las consecuencias económicas, de lo que puede ser todo lo que llevamos de proceso, etcétera, pero es que la consecuencia económica todavía no ha llegado a la microeconomía. Es decir, sí, se han ido ya 3.100 empresas que han trasladado la sede social, pero eso a la hora de la verdad, al ciudadano de pie, al independentista coyuntural que siempre ha dicho que es por temas económicos, que estaría mejor fuera de España porque España le roba y tal, es que no le ha llegado todavía eso. Para eso todavía falta un poco. Y ahí es donde realmente se empezará
anotar si ese independentismo del 20-25%, que es estructural, absolutamente convencido, y que pase lo que pase, aunque se muera media sociedad de necesidad, le va a dar igual, porque lo que quiere es la independencia, ese se mantendrá. Habrá que ver qué es lo que pasará con el otro cuando realmente se empiecen a notar las consecuencias de los actos a los que nos están llevando. Doña Rocío Monasterio, mire usted, no se acordará, porque usted habla con mucha gente aquí y allá, pero yo sí me acuerdo de que hablamos usted y yo, antes de que se convocaran las elecciones, que el Partido Popular iba a tener muy malos resultados en Cataluña y que ustedes, con el trabajo que han hecho en los juzgados, etcétera, etcétera, que por cierto hay que reconocérselo, yo les sugería, deberíais pensar presentaros a las autonómicas catalanas. Y usted, muy taxativa, sabe que a usted le gusta cuando procede ponerse taxativa, me dijo, no, eso sería legitimar esas elecciones. Nosotros no estamos para nada de acuerdo con la manera de aplicar el 155 y con salir de esto a prisa y corriendo y de mala manera. Y al final tengo que darle la razón. Bueno, la verdad es que eso es un tema que nosotros desde el principio entendimos que no queríamos entrar en un juego que no veíamos que pudiéramos legitimarnos con nuestra participación, ¿no? Nosotros no creemos que se pueda votar Cataluña es España o Cataluña no es España, porque Cataluña es España. Y eso no lo van a votar. No es algo que esté supeditado al voto de los catalanes. Los españoles somos todos y Cataluña es de todos nosotros, ¿no? Entonces, nosotros veíamos con perplejidad cómo ha sido de blando el gobierno en la aplicación de 155, que no es más que la aplicación de la ley. Y ahí esperábamos que todos los partidos se unieran a decir esto es la aplicación de la ley y no es cuestionable. Y por supuesto que vamos a estar todos. Y dijimos, si Rajoy aplica un 155 contundente, por supuesto que estaremos al lado del gobierno, porque está cumpliendo con su deber. Y esperábamos que todos los partidos estuvieran ahí. Y en ningún caso entendíamos que se supeditara la aplicación de un 155 a la convocatoria de unas elecciones, que es lo que ha pasado. Porque nos parecía que eso era estar pensando en clave partidista o en clave marketingiana de cada uno de los candidatos y no estar pensando en España. Y ahora el momento en que estamos es para estar con las luces largas, para estar unidos todos los partidos que pensamos que España nos importa y los españoles nos importan, y estar pensando a largo plazo dónde queremos llevar a España y cómo resolver esto. Y tomar decisiones de estrategia a corto plazo por intereses electorales o por errores estratégicos, porque yo creo que aquí ha habido de todo, es abocarnos a España a una situación muy complicada. Yo, miren, hoy la verdad y ayer lo único que he podido estar pensando es en todos los catalanes que se sienten españoles, que se salieron con sus banderas y que se han tirado pegados al televisor viendo con perplejidad como estas elecciones que les habían dado como la solución les han dejado en la estacada. Y la verdad es que me duele y me preocupa mucho y no he podido dejar de pensar en eso. O sea, no era capaz de abstraerme los números y decía, pero vamos a ver, pero es que les hemos dejado colgados. Les hemos dado como solución unas elecciones que ha sido un fracaso, que son un fracaso. Aún peor. Ese tío que se fugó, se llama Puigdemont, que hacía declaraciones para la parroquia, ahora se permite exigir que el jefe del Estado le pida disculpas o decirle a Mariano Rajoy que quiere con él un encuentro en territorio no español para hablar entre iguales, para hablar bilateralmente. Escuchemos a Puigdemont. En aquest sentit, avanço que estic disposat a trobar-me a Brussel·les o en un altre lloc de la Unió Europea, que no sigui l'estat espanyol, per raons òbvies, amb el president Rajoy. Estic disposat a fer-ho, perquè hem d'abordar la nova etapa política que comença a Catalunya, a l'estat espanyol i a Europa. O sea, crecidito, ya lo ven, doña Rocío, esto no claro, pero ha empeorado. Otra vez está marcando la agenda, el golpista. Eso es lo que no puede ser. Es que yo no me alegro cuando el Partido Popular saca un mal resultado en Cataluña, porque para mí que el partido del gobierno, que es mi adversario político, saque ese resultado en un momento de golpe de Estado, es tremendo, es que me preocupa. Entonces, claro, ahora lo que pasa es que estamos donde estamos y lo que hay que hacer es intentar ser optimistas y ver una salida, ¿no? Y ver qué solución podemos dar, ¿no? De nada sirve lamentarnos. Vamos a hacer una pausa publicitaria y a la vuelta les doy palabra a ustedes dos.
2018 será un año aún más digital que 2017. De ahí la importancia de estar presente en el mundo digital con una buena web. Si tiene entre sus intenciones de nuevo año comenzar un proyecto digital, Hit Soluciones le ofrece todos los recursos necesarios para tener una web profesional. No importa el tipo de proyecto que usted tenga en mente, Hit Soluciones le facilita la labor con herramientas intuitivas y un alojamiento web competitivo y adaptado a sus necesidades. Han oído el órdago de Puigdemont. Ahora lo justo y lo correcto es que escuchen la respuesta de un Rajoy que ha dejado pasar unas cuantas horas. Saben que lo suyo no es la inmediatez, pero bueno, al mediodía de hoy ha hecho una valoración de los resultados y decía que no, yo si acaso con quien tengo que sentarme es con la señora Arrimadas, que es la que ha ganado las elecciones. Escúchenlo. Yo con quien tendría que sentarme es con quien ha ganado las elecciones, que es la señora Arrimadas. Adelante. Bueno, mira, desde luego yo entre sentarme con la señora Arrimadas y sentarme con Puigdemont, además en ese territorio hostil, vete a saber dónde me citaba, tal vez en Andorra. En Andorra los de su partido tienen mucha influencia, ¿eh? No, lo digo para que ustedes se sonrían como don Iván, así. Ahora ya vamos mejor. Que no nos haya tocado la lotería en la mañana de hoy no significa que no vengamos al debate con buen humor. Por ejemplo, vengo dispuesto a hacer público algo que no es que sea idea mía, lo he oído esta mañana de boca de Rafa Núñez Huesca. Dice, el síndrome Sant Sadurní de Noia. Capital del Cava, tienen a unos que son los de Codorniu, que ya están en La Rioja, tienen a otros que son los de Freixenet, que están pensándose si se quedan o se van, supongo que ahora decidirán irse porque nada ha cambiado, y el resultado de las elecciones de ayer en Sant Sadurní de Noia ha sido arrasar los independentistas radicalísimos en un sitio de donde es, o sea, a lo mejor es una relación causa-efecto, la ministra de Sanidad, doña Dolors Montserrat, a la que también le han pintado, le han dicho de todo, etcétera. Tuvo que intervenir la Junta Electoral también en ese asunto. Bueno, oigan, si en un sitio donde sufren directamente el boicot de su producto estrella, casi la única industria de ese lugar, que es el cava, la gente que vive y trabaja del cava, no se da cuenta de que por el camino de la República Catalana va a la liquidación del gran negocio del que viven, chico. Si en un sitio donde en la Guerra Civil Española y antes de ella actuaban los comandos pardos de Esquerra Republicana y le pegaban un tiro, le descerrajaban un tiro en la nuca a un campesino por ir a misa, en ese mundo medio rural, medio próximo a Barcelona, donde hay memoria histórica, donde esas familias las podíamos localizar fácilmente. Siguen votando a Esquerra, van al independentismo, pues chico, no sé, pero esto no tiene arreglo, no sé. Tú conoces mejor. Claro, a ver, sí que es cierto que toda esa zona de la Cataluña más rural, más profunda, que además se corresponde con todo el mapa del carlismo en tiempo, o sea, que es que de aquellos polvos, estos lodos. Sí. Y también podríamos decir que la Cataluña que vive, además de, bueno, pues de vivir de las subvenciones de la PAC, agrícola, etcétera, pues se ha mostrado claramente independentista frente a una Cataluña mucho más urbana, más productiva en el sentido de que no depende directamente del sector primario y que ha votado otra opción que en este caso mayoritariamente ha sido la nuestra, la de Ciudadanos. Pero es que yo insisto, es que las consecuencias de esos perjuicios económicos no han llegado, ni muchísimo menos. Y el relato, la comunicación, la han ganado siempre de calle el sector independentista y no ha habido una contraposición de relato durante décadas por parte de nadie, y ya en los últimos tiempos sí, pero muy acallado y muy silenciado. Entonces, porque no hemos sido capaces de convencer a toda la población en Cataluña de que vive en un mundo Matrix, bueno, como pues le gusta decir a Rivera. Cataluña se informa a través de unos medios muy determinados que están machacando mensajes. TV3, la noche de la jornada de reflexión, estaba dando los resultados de las andorranas. Claro, de las encuestas que hace un periódico, aprovechando que tiene allí una filial y que inciden en lo que pasa en Cataluña, pero no afecta a la legalidad de producirlas. Don Ricardo.
Lo que estáis diciendo es cierto. No quiero polemizar sobre esto porque estoy de acuerdo. Pero creo que por tratar de verlo con algo de ecuanimidad, tratar de entender qué está sucediendo, qué ha sucedido, qué está pasando ahora, es verdad que hay una gran diferencia entre el voto de la Cataluña urbana y el voto de la Cataluña rural, como lo hay entre el resto de la España urbana y el resto de la España rural. Pero es que este es parte del problema. Es decir, parte del problema radica en que en una expresión que se está haciendo ciertamente feliz, en la mal llamada España vacía, porque no está vacía, pero es una metáfora, en la España rural, los grandes partidos no han tenido durante años un mensaje coherente de futuro. Y fíjate que ahora mismo, insisto, no me refiero únicamente a la Cataluña rural. Podemos pensar en el olvido sistemático de provincias como Guadalajara, como Soria, como el interior... Aragón. A esto me refería, el interior de Aragón, fuera de Zaragoza, que es la capital. Entonces, creo que esta carta, además de la comunicación, la han sabido jugar bien. Es decir, han sabido crear una red clientelar que ha funcionado y que ha dado no únicamente mensajes, sino cambios concretos y que para muchos es la garantía de la viabilidad de pueblos y de industrias que de otra manera correrían el riesgo de desaparecer. Y aquí los partidos constitucionalistas, durante mucho tiempo, incluso antes de que se fundara Ciudadanos, desde luego, han fracasado. No han sido capaces de construir un mensaje distinto. Calvet. Quería decir dos cosas, ahora digo tres después de lo que ha dicho muy certeramente. Ese no es el problema, eso ha sido parte de la estrategia. Es decir, no es el problema lo de Guadalajara, lo de Aragón y tal. Ahora vuelvo. Desde el principio de este proceso, que es Pujol, por no decir es la Constitución y el Estatuto, en las primeras elecciones yo recuerdo, y yo era del PSOE y todo eso, en cada pueblo había una casa del pueblo. El PSOE ganó las elecciones. Aquello era maravilloso, una sensación de ir hacia la libertad en común. Y Pujol se dedicó a visitar todos los pueblos, los fines de semana, cuando los otros no iban. Y ahora mismo, para presentarse en determinados pueblos del interior de Cataluña, no hay absolutamente nadie del PP y nadie del socialista, porque tiene miedo. Porque tiene miedo, porque sus hijos van al colegio, porque se ha instalado la xenofobia, es decir, ha sido parte de una estrategia, eso es verdad, y eso no se ha querido romper. No es que se haya no se ha querido. Se ha sido cómplice por intereses electoralistas a corto. Otras dos cosas quisiera decir ya, como ha dicho que íbamos a hablar de futuro, porque lo que es evidentemente, yo quiero decir dos cosas. Yo creo que el problema fundamental, yo quiero decir dos y después a ver si me dejan decir otras. El problema fundamental es el siguiente. Hay un 60% de la población de la Cataluña hispánica, más o menos un 60%, que sencillamente no quieren ser españoles. No desde luego en una España de ciudadanos, ilustrados, libres e iguales. ¿Acaso en la Confederación un 60%? Y hay un 47,5% que además, está dentro, sencillamente odia a España. Odia visceralmente, más allá de toda razón. Y eso nunca jamás se combatirá con razones económicas. Eso se combate con la educación y con la ley, por supuesto. Ese es un problema. Pero ojo, yo creo que uno de los errores a no cometer para salir de esto, uno de los errores, hay dos más que... Uno de los errores es no creer que esto es un problema regional. Hoy, desgraciadamente, Inés, a la que felicito además como fundador de los tiempos heroicos de Ciudadanos, esto me ha dado alegría, por supuesto, felicito a todo, pero ella ha dicho, no, esto es un problema catalán, en absoluto. Esto es un problema español. Y lo va a arreglar el pueblo español entero, que es un principio democrático básico. Y si es a través de un referéndum nacional, a través de un referéndum nacional. Pero esto es un problema español, porque esa misma dinámica se está instalando en Valencia, se está instalando en Galicia, existe en el País Vasco. Por lo visto me acaban de decir hoy que lo de Navarra, que lo de Baleares es espantoso, vamos, que está ya por independizar, etcétera. Entonces, esto es y hay que coger el toro por los cuernos. Esto es un problema español gravísimo. Y, bueno, pues habrá que saber cómo hemos llegado aquí para remediar. Yo creo que ahora estamos llegando a la zona ya, al núcleo del problema. Efectivamente, yo siempre digo que es un problema nacional. Esto es un problema español, no es un problema de los avecindados en Cataluña. Y no podemos pedir a una pobre región que lo resuelva ella sola, que hemos abandonado. En una dialéctica de todo y parte. Cuidado, pero es que a mí me gustaría puntualizar un poco el hecho, porque las declaraciones que ha hecho a Ciudadanos siempre ha dicho que es un problema
de España. Lo que pasa es que lo que ha matizado Inés es que no es un problema de catalanes frente a españoles, sino que es un problema de catalanes frente a catalanes. Sí, yo no te entiendo. Es decir, sí, vale, no te fijes en la anécdota que he citado. Ni mucho menos. Bueno, lo hemos dicho siempre, que tengo mucho interés en que conozcan, si es que no han estado pendientes hoy de las noticias, la interpretación que de las elecciones hace el fugado Puigdemont. Su reacción ante el quedar segundo en esas elecciones. Es verdad que por delante estaban más contentos en su partido de haber superado a Junqueras, el mártir, que otra cosa. Pero en cualquier caso ya se presumen presidentes de la Generalitat y, por supuesto, nadie le discute a Puigdemont que, a pesar de ser un holograma, pues pueda estar a disposición del pueblo catalán para, como un mesías, llevarlo a la República, porque el compromiso de su partido es retomar el asunto donde lo habían dejado, ir a por la República Catalana. Y ya no están por zarandajas de lo que proponía Iceta, de blanqueemos a ver si es posible un referéndum, que hagamos que... No, lo cogen donde lo dejaron. Han quitado, eso sí, la palabra unilateral, porque era un incómodo serio y a lo mejor el juez que dejó concurrir a Carme Forcadell, que le prometió que no actuaría en política, pues a lo mejor esta no la hubiera dejado pasar. La otra sí la dejó pasar, ¿eh? Y el día 4 ya verán cómo también facilita que Junqueras deje de ser un problema en Extremera. Vamos con la interpretación electoral que ha hecho esta mañana Puigdemont. La República Catalana ha guanyat a la monarquia del 155. Que ho entenguin bé. Que en prenguin nota. Que tomen nota, que lo entiendan bien, la República Catalana ha derrotado a la monarquía del 155. Hay mucho rencor hacia la figura del jefe del Estado, al que luego le ha pedido, o sea, el jefe del Estado, que se ha ganado nuestro cariño si no lo tenía ganado antes, que bueno, que notamos que por fin tenemos a alguien ahí que está pendiente y que concluye cosas que son importantes para el futuro de España. Resulta que ahora es el gran enemigo de los desfachados estos de Junts per Catalunya. Es una cosa sorprendente. La interpretación que hace Mariano Rajoy, porque si no, pues aquí desacompasamos la historia. Mariano Rajoy a las 2 del mediodía hacía un repaso de estos resultados y los valoraba de esta forma. Lo negativo de estos resultados, desde mi punto de vista, es que los que queríamos el cambio no hemos conseguido los escaños suficientes para llevarlos a buen término. Lo que resulta evidente tras las votaciones es que Cataluña no es monolítica. Cataluña es plural y todos debemos cultivar esa pluralidad como una virtud y como una riqueza. También es evidente que la fractura que la radicalidad ha generado en la sociedad catalana es muy grande. Es una fractura que llevará tiempo recomponer y eso debería ser la primera obligación de todos los actores políticos. La necesaria reconciliación debe venir de la mano de la ley y del respeto a los derechos de todos, las mayorías y las minorías. Bueno, a mí me ha parecido mucho más honrado el planteamiento de Alberto Núñez Feijóo, que decía, por cierto, también hace muy poco rato, este mediodía, decía Feijóo: no hay que culpar a nadie del desastre electoral del Partido Popular en Cataluña. Pero ¿a qué estamos jugando? Venga, escuchamos al presidente gallego. 3 escaños para nuestro partido es muy mal resultado. El candidato Albiol lo ha dicho ayer y yo creo que eso pues, es un acto de sinceridad por su parte, ¿no? Lo que es evidente es que tenemos que mejorar y cuando sacamos un mal resultado lo que no podemos es echarle la culpa a los demás. Pues Ciudadanos ha tenido un resultado excepcional, yo creo porque tenía una muy buena candidata y porque el efecto del voto útil fue potentísimo, ¿no? Bueno, y a lo mejor, atrévase, a lo mejor es que resulta que el votante del PP no está contento con la aplicación del 155. Exactamente. Claro. Pues claro, ni con que no hayan venido a defenderle, que llevaba oprimido 40 años y cuando al fin resulta que sale a la calle 2 manifestaciones que ampara Sociedad Civil Catalana, dice, chico, pues tengo que cambiar el voto. Es que hay 2 cosas aquí del discurso de Rajoy que a mí me han parecido ya de aurora boreal. La primera, ha descubierto que Cataluña es plural. Hombre, enhorabuena. El problema es que ha estado tratando a Cataluña como si fuera un cortijo de los nacionalistas y no ha creído nunca
en todos esos catalanes, como esta servidora, que nos sentimos exactamente igual de españoles que un señor de Extremadura. No, pero bueno, es plural, igual que puede ser, claro. Eso es todo. No acepto Cataluña es plural y el resto no son plurales. No acepto Cataluña es plural y Extremadura no es plural, Andalucía no es plural. Porque eso ya es un hecho que le llaman algunos diferenciador que yo no acepto. Es que yo tampoco. Claro, claro, claro. El señor Rajoy lo que ha dejado claro en esto es, es que resulta que no solamente hay un sector nacionalista independentista, que son con los que hemos tratado durante tantísimo tiempo negociando con ellos en nombre de todo el pueblo catalán, anda, resulta que hay más gente. Y esa gente vota otras opciones que ahora la han machacado, como por ejemplo Ciudadanos. ¿Por qué? Porque Cataluña es plural. Oiga, bienvenido. Bienvenido a la Cataluña plural, bienvenido a la Galicia plural, bienvenido a la Extremadura plural, bienvenido a la Andalucía plural. Y sobre todo pero eso hay que creérselo a España, que ha sido siempre así. Yo no quisiera dejar pasar la oportunidad, porque es que no me puedo resistir, de decir que el señor Núñez Feijóo practica unas políticas muy parecidas a lo que ha conducido al desastre catalán. A mí no me hace duelo decirlo aquí en público. Hace lo mismo que estaban haciendo las tribus del pasado. No, Ricardo. Eso empezó el señor Fraga. Hay que denunciarlo eso. Y eso empezó el señor Fraga. Puso las bases de la mímesis de lo que pasan vascongadas en Cataluña. Claro. Pues a mí ha habido algunas cosas que me han inquietado de este discurso. La primera es que un presidente del gobierno debería hablar de más cosas que de aquellas evidentes. Claro. Exacto. Es decir, aquellas que son evidentes se demuestran por sí mismas y por lo tanto no necesitan. Eso es lo que suele hacer un político cuando no tiene nada que decir. Recurre a escenarios comunes. Xavi, tú lo acabas de decir. Esto es lo segundo que me preocupa. Es decir, al día siguiente de la mayor derrota que ha sufrido su partido en mucho tiempo y de sumir en una grave preocupación no únicamente la cuestión de lo que pueda suceder en Cataluña, que insisto, el partido más votado ha sido Ciudadanos, sino lo que puede ocurrir en el resto de España. Porque el equilibrio en el que estamos ahora mismo, la aplicación del 155, se ha dado por una coyuntura muy singular, que es que había en Madrid un gobierno con la voluntad de aplicarlo, que ha encontrado aliados leales que han sido capaces de sostenerlo. Pero quizá con otra formación política en Madrid esto hubiera sido bien distinto. Bueno, todo eso se debe únicamente a que no tenemos el recambio o el coraje político para que cada uno asuma sus responsabilidades. La responsabilidad de este error monumental de estrategia de un hombre al que se le presupone que tiene un enorme control sobre los tiempos y que sus silencios hay que interpretarlos, aquí la ha pifiado, pero de una manera que no tiene posible corrección en el tiempo. Pasó, su oportunidad pasó. Y en lugar de decir, bueno, vamos a ver, ¿quién paga el error? Soraya tiene que pagar el error como poco. Si no lo paga Soraya de inmediato, lo acabará pagando Mariano en diferido. ¿Qué error es el de Soraya? Todo. Pues mira, a ser presidenta de la Generalitat y no poner un pie en ella, ni ningún ministro. No ha hablado hasta ahora. El diálogo iba a ser la solución, Millo era el hombre de... En fin, y además resulta que... Recordad lo dicho por la vicepresidenta, abogada del Estado, Listilla de Valladolid. Dice, tengo todas las soluciones estudiadas. El Gobierno está preparado para abordar cualquier circunstancia que nos puedan plantear los indepes. Los indepes se la jugaron al CNI, que por cierto depende de ella, cuando ese tipo, el Flequillines, se escapó metido en el maletero de un Mercedes vestido de turista. Se la colaron, pero de todas. Se la volvieron a colar con el masajeo. No, es que mejor llevarse bien con Junqueras. Chica, mira los resultados electorales. Con los Mossos. ¿Para qué tenéis el CNI? ¿Para qué lo tenéis? Pero había dos órdenes de detención. El ridículo monumental de mandar a la Guardia Civil a hacer lo que no quisieron ladinamente hacer los Mossos. Mandarlos a perseguir en polígonos industriales a ver dónde estaban las papeletas. Un desastre de arriba abajo. Y unas chulerías. ¡Ay, madre, qué chulerías! Lo tengo todo previsto. Dice, en plena campaña electoral, si es que el pobre Xavi García Albiol, no sé cómo no lo han quemado. Sí. Pero si es que dice, querían quemarlo. Hemos descabezado a los partidos independentistas. Esa es la última. Recordémosla. ¿Quién ha hecho que hoy por hoy Esquerra Republicana de Cataluña, el PDeCAT no, porque ya no son el PDeCAT, el Junts per Catalunya y el resto de los independentistas no tengan líderes porque están descabezados? Mariano Rajoy y el Partido Popular.
Hoy sí, ¿cómo descabeza Mariano Rajoy? A ver si sigue con ella misma. Claro, cuando uno es así de chulo, de prepotente, de sobrado y de ineficiente, y de incompetente, que es lo peor, ser incompetente, gracias don Enrique, pues, oye, te arriesgas a que un nadie, Turull se llama, un nadie, se burle de ti la noche electoral. Vamos a escuchar al Turull porque, mira... no es lo mejor del humor catalán, yo prefiero Eugenio, pero, chico, no está mal, es un buen aprendiz de brujo. Venga, vamos con Turull. Hola, Soraya. El gobierno Puigdemont ha ganado. Y las urnas han descabezado al Partido Popular. No se ría tanto. Turull, vicepresi, Turull. Sí, pero que no se ría tanto. Madre del amor hermoso, ¿dónde hemos llegado a caer? Sí. Por cierto, esto me lleva a plantearles a ustedes como elemento motor del debate si ha llegado un momento en el que España se va a contagiar de lo sucedido ayer en Cataluña, si esos que fueron los dos principales actores de la vida política en España, el PSOE y el PP y el PSOE, han llegado a un punto liquidativo, ya no sirven para atender lo que acabe siendo este país plural, que ha pasado algunas páginas y ni le valen las soluciones de Pedro Sánchez, de Iceta y esos, ni le vale lo de Mariano Rajoy, porque a la vista está que no ha servido más que para empeorar un problema difícil. Es cierto que el problema es difícil, no vamos a negarlo. Sí, pero era mucho más complicado. Pero, hombre, ha tenido unas opciones de gol que si este jugara en el Madrid, mañana no estaría en la alineación del entrenador del Real Madrid. Diga. Yo quería comentar, al hilo de lo que estáis planteando aquí, de la crisis que viven los partidos de mayor implantación. Yo ya ni siquiera los llamaría nacionales, porque tienen discursos dispares dependiendo de dónde jueguen. Entonces, lo de nacionales hay que ponerlo entre comillas, ¿verdad? Pero ha ocurrido algo, yo es que quiero ver en esta crisis pues lo que es también una oportunidad, no hay que ser tan catastrofistas y tan derrotistas, ¿verdad? Lo que ocurrió el 8 de octubre en Barcelona denota que la nación no está toda postrada ante estas sectas. Entonces, alguien vendrá que aproveche esta inercia popular, cívica o patriótica, que es como se debe llamar. Entonces, pretender que la solución de los males de la patria dependen de unas organizaciones, llámese PP, llámese PSOE, llámese como se llame, es mucho conceder, ¿verdad? Entonces, yo pienso que ahora van a ocurrir una serie de correlaciones de fuerzas diferentes, fuerzas emergentes también, y esto es una gran oportunidad si se mantiene la tensión popular, una tensión que vaya a favor precisamente del no reconocimiento, no de la pluralidad, que por supuesto se presupone, sino de las diferencias entre ciudadanos, que eso es verdaderamente inadmisible. Enrique. Sí, no, yo quería recoger esa idea. La segunda cosa que no dije antes, dije primero, no se cometa el error de considerarlo un problema regional, es español. Claro. Y segundo, no se cometa el error de decir que esto se va a corregir con la típica lucha electoralista partidista y tal. Eso ya está mucho más arriba. Esto necesitaría probablemente un gobierno de concentración nacional, quién sabe si un periodo constituyente, pero hay que plantearle a la nación de verdad lo que quiere ser. Y eso lo dijo hasta Manuel Valls. Oye, después de todo, a lo mejor resulta que hacemos algo y dicen, no, es que yo prefiero, antes que los sacrificios o las traumas de tal, de seguir o de intentar ser una comunidad política de españoles libres e iguales, mire, yo prefiero que esto se diluya. Bueno, pues, pero que se decida y que se decida sabiendo, es decir, la democracia consiste en votar totalmente libremente, pero nunca desde la ignorancia y la negligencia. Y para eso hay que recuperar educación, hay que recuperar el respeto a la ley y el Estado de Derecho. Pluralidad. En fin, todas esas bases, hay que saber decir que el racismo es malo, es antieuropeo y antidemocrático, y el supremacismo también. Todos esos valores que se han quedado diluidos. Y eso ya no lo puede hacer una lucha interpartidista, y menos ahora con la demagogia fácil y los eso y tal. Eso ya va a requerir una solución mucho más arriba. ¿Seremos capaces? Yo aviso que lucharé por ello. Rocío. No, pero tenemos que volver a los básicos. Y el básico es la defensa de la libertad.
Y la defensa de la libertad es clave, porque lo que estamos viendo es un discurso populista de Puigdemont en que busca al enemigo, que en este caso es el rey o es el gobierno, que le ataca para construir su discurso, y por otra parte utiliza sus herramientas, sus asociaciones criminales, como son ANC y todo lo omnicultural, etcétera, para controlar a la gente, controlar al pueblo y adoctrinarlo. Si no defendemos la libertad y si no desmontamos el adoctrinamiento, y de eso yo sé un poco porque me ayuda lo de tener el pasaporte cubano, resulta que es imposible que lleguemos nunca a votar en libertad. Y la garantía de nuestra democracia, la garantía de lo que tenemos hoy es la ley. Por eso creo que todo esto empieza y ahora ya tenemos que ir a la defensa de la ley. Lo primero que tenemos que conseguir es que los jueces hagan su trabajo con libertad y que los golpistas acaben en la cárcel. Pues mire usted, eso es con la aplicación que hemos tenido del 155 recorremos el camino inverso. Exacto. Los jueces entonces, se piran, los fiscales concurso porque me largo, porque aquí no se puede trabajar si no es que quieres que tu segunda residencia sea asaltada. Aquí se cuelgan muñecos con los carteles electorales de los puentes del Vallés y no hay ni un detenido, ni uno. Claro, pero por eso... Claro, esto lo hace imposible. Por eso veo a nuestra vicepresidenta decir hemos descabezado, y eso ya me molesta, porque me apetece decirle, mire, en todo caso aquí los que hemos descabezado bastante somos los de Vox desde febrero, con los 8.000 folios que tenemos de documentación, de asociaciones criminales, de todo, y ahí hay muchas cosas que veía mucha gente y no hizo nada. Porque allá hay cosas de desviación de fondos públicos, hay tema de censo de españoles que estaban en donde no tenían que estar, hay temas de injerencias de otros países, etc. Y claro, y eso se da durante muchos meses y eso no lo ve nadie. Eso no lo ve nadie, eso no lo denuncia nadie. Estamos solos en el juzgado denunciando eso. Es que yo, cuando estábamos el otro día en el TSJ o estábamos en el juzgado 13, estábamos solos. Y decíamos, pero es que nadie más está aquí intentando que la ley, tampoco estamos pidiendo nada. Entonces hay que empezar por lo básico, que es la ley. Y a mí me gustaría que todos los partidos de verdad hiciéramos un esfuerzo, nos uniéramos para que no hubiera indultos, para hacer una iniciativa popular y decir, por ejemplo, empecemos porque no haya indultos. Empecemos porque la ley se cumpla. Vamos a pedir lo básico, todos los partidos unidos ahí. Y una vez que consigamos que los que han atacado tan brutalmente a España, que los que han dado el golpe de Estado, estén en la cárcel, si un juez lo dice, no tenemos que decir nosotros, pero que tengan un procedimiento judicial como tiene que ser y consigamos restaurar la ley y la libertad, entonces podremos ir a decir, vamos a votar todos los españoles sobre lo que sea. No conceder la idea de la judicialización de la política, que es una trampa, no caer en esa trampa nunca, pero no podemos estar en la cesión. Ya a mí lo que me parece es que el señor Rajoy de verdad empieza a pensar que toda esta jugada es para legitimar una salida, un pacto de la concordia, en que nos diga, pero si lo han votado, pero si lo que yo le estoy diciendo, yo no querría hacer esto, pero me veo obligado. Y es que a lo mejor le ha llamado Merkel y le ha dicho, soluciona esto con diálogo. Y ahí también tenemos otro tema, que los españoles tendremos que levantar la mano y tenemos que decir, no, la nación española es de los españoles. Y nada de federalización. Y nada de Estado federal, que alguna vez se lo oigo, por cierto, a ciudadanos, porque a mí Europa me gusta mucho, soy europea, pero soy primero española, y luego española en Europa. Entonces, a mí esto del Estado federal, pero olvidándonos de la nación española, no me cuadra. Es que la eso nación no le interesa. española No les Europa, interesa claro para nada ni a Esquerra ni a Junts per Catalunya. Doña Ángeles. Es que, vamos a ver, desmontar 40 años de nacionalismo acendrado en, ¿qué?, ¿2 meses? No, yo no he dicho que haya que hacerlo en un plazo Es completamente imposible. No a partir de aquí, yo creo que hay que tener una serie de cosas y de ideas claras. Es cierto que hay una serie de partidos que no han movido un dedo durante 40 años ni por evitar esa judicialización de la política ni esa politización de la justicia. ¿Por qué? Porque les convenía, evidentemente. ¿Por qué nos han eliminado las figuras de los indultos? Porque les interesaba tenerlas a mano para usarlas en un momento determinado. Lo que pasa es que realmente yo creo que en estas elecciones, si algo ha quedado claro, es que hay una gran parte de la sociedad catalana que ha dicho, basta, quiero que defendáis mis derechos exactamente igual que otros partidos están defendiendo otros derechos
que algunos invocan que son más legítimos. Y dudo mucho que eso ahora tenga una vuelta atrás. Muchísimo, porque una vez ha salido, una vez ha habido toda esa marea de gente que sí que es cierto que la convocó, sociedad civil, desbordada en sus previsiones porque no se esperaba que hubiera... Absolutamente. Claro, pero eso está a todas estas personas, a todos estos ciudadanos con minúsculas, a ellos, ahora mismo, ninguna opción que les esté diciendo que les van a volver a menoscabar su defensa legítima de sus derechos, la va a aceptar. Y la prueba ha sido estas elecciones en las que el Partido Popular, que se supone que era el que estaba haciendo bandera de estamos defendiendo los derechos de todos los catalanes que no son independentistas, se ha pegado un batacazo monumental. Y el Partido Socialista, que ha abogado por indultos, componendas, etc. Pero como es el presidente del gobierno y hay que apoyarle en esto porque otra cosa sería suicida, yo esperaba oír del presidente del gobierno de mi país una lectura positiva, decir, oye, lo hemos hecho mal, vamos a corregir, queda la segunda parte o la tercera o el partido de vuelta o como queráis plantearlo, lo hemos hecho mal, nos han engañado o nos han engañado, este es un país complejo en el que los jueces toman sus decisiones y a veces tal, y de acuerdo, sí, pero que nos diéramos cuenta los españoles de que hay una reflexión tras este fracaso solemne, y que alguien ha tomado debidamente nota para asegurarnos pues, que ahora pies de plomo, paso corto, vista larga y cara de mala leche, que era el lema de una institución muy venerada en España. Es que más, don Iván antes ha dicho otra de las claves, y es que aquí los partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista han tenido un discurso en Cataluña, otro discurso en Extremadura, otro discurso en Galicia, otro discurso en Andalucía. No están llevando a cabo, claro, si tú no estás manteniendo lo mismo en todas partes, difícilmente vas a convencer a los que están aquí de que les vas a defender porque están viendo que es que Baleares va detrás, que es que Galicia va detrás, que es que Asturias va detrás. En Asturias ahora están volcados con el bable. Sí, sí, bueno. Es que esto es un delirio completo y son espejos paralelos. Se van mirando unos en otros y buscando pequeños feudos. Pero ¿cómo no va a ser así? Si uno se deriva, se tira por ese terraplén y le ayudan, le ofrecen financiación, le dejan endeudarse, le dejarán alguna vez hasta sentarse bilateralmente con el Estado español y le irán a contentar y se largará, fíjate, Revilla, que se marchara mañana a vivir a Austria y que dijera que quiere desde allí potenciar la anchoa. Sí. Bueno, esto es un disparate. Bueno, yo quisiera matizar una cosa de doña Ángeles. No es tan seguro que lo que salió el 8, etcétera, no sea reversible y por miedo. Y eso lo digo en homenaje a los que ayer me llamaron de Barcelona prácticamente llorando. Claro, es que amigos, algunos de los que fundamos Ciudadanos, después algunos pasaron por OPyD, etc. Y es que una cosa fundamental de lo mal que se ha hecho el 155 es que el 155 tenía que haber hecho perder el miedo a la población esta que ha salido. A casi toda. Y sin embargo, se ha hecho tan mal que la inseguridad ahora mismo persiste muchísimo. Claro. España debería ser capaz, para restablecer eso, de enviar en un momento dado 7, 8.000, 10.000 funcionarios a Cataluña para poner esto en orden. Bueno, pues eso no los va a encontrar porque nadie se arriesga a ir allí. Si usted me va a dejar tirado pasado mañana. No creo que hiciera falta tanto, Enrique. Es más sencillo. Pero si es más la voluntad política. Si tú cuando llegas, cuando decides aplicar el 155, al día siguiente de decidir, que fue un domingo, el 12 de noviembre, si no me equivoco, la aplicación del 155, el lunes por la mañana coges y dices, ¿cuántas sentencias incumplidas tiene la Generalitat de Cataluña? 12 en enseñanza, pues venga, las 12 hoy. Se cumplen hoy. Estas leyes de multar al que no rotula en el idioma que le dé la gana. Se acabó. Derogada la ley. Pero Xavier, estás diciendo lo mismo que yo. Muy sencillo, no hace falta trasladar mis funcionarios. 6 meses mejor que durante 2. Por eso decía yo la intensidad y la extensión de las medidas. Es que hay que darle tiempo a que cuajen, a que la gente vea los efectos de esa nueva legalidad, que es una legalidad pues de carácter nacional que permite que no haya barreras internas, pero es que no se ha querido. Y esto,
ahí habría es que 40 años de adoctrinamiento no se desmontan en 60 días de 155 has dicho, Rocío, de que no se vota la unidad de España, como no se vota eso de que no se vota la creación de un partido racista, no se vota la pena de muerte, eso está fuera. Esa pedagogía, pero usted, eso sencillamente Enrique, es que me interesa mucho que los espectadores se fijen en que estos son unos vasos comunicantes. El impulso de los secesionistas es inversamente proporcional a la falta de impulso de los que aplican el 155. ¿Cuándo conocieron ustedes que el programa de Esquerra Republicana incluía la reposición de Trapero, el desbloqueo de 400 millones de ayudas al tercer sector, que es Omnium y ANC, y la reapertura de embajadas? ¿Cuándo lo conocieron? ¿Cuándo? Hace 4 días. ¿Y por qué hasta hace 4 días? Porque estábamos en el tanteo, a ver si vienen en serio con el 155. Han visto que lo del 155 tienen más ganas que nadie de liberarse del asunto y han apretado el acelerador. Pues es evidente, lo sabemos todos, pero habrá que decírselo al presidente del gobierno, porque a lo mejor tal como nos trata da la sensación de que cree que somos absolutamente gilipollas y que no nos damos cuenta. A saber, ¿le hemos votado? ¿No? Pero... Don Ricardo. Decía Manuel Azaña que en España, donde termina el Estado, empieza la tribu. Y lo que estamos viendo en España es un resurgir y una explotación política del tribalismo sobre pretexto del nacionalismo. Azaña, ahora que lo dice Azaña, ¿no es este que escribió que prefería dejarle la República a Franco que bajarse los pantalones ante un traidor separatista de Barcelona? Este fue Negrín, presidente de la República, ¿no? De la Segunda República. Yo creo que fue Negrín. Fueron los dos. Los dos. Fueron los dos. Juan Negrín, que era comunista, era el comunista expulsado del PSOE, el doctor canario Juan Negrín, que por cierto, como político era deleznable, pero en lo personal, con su familia era peor. Pero todavía peor. Azaña cuento. A ver, en España estamos viendo que esto se ha convertido en primer lugar en una fuente de poder y en segundo lugar en un magnífico negocio para las personas que lo explotan. Y en este sentido Cataluña y en cierta medida el País Vasco, pero en lo que nos ocupa hoy Cataluña, es como el laboratorio donde las soluciones se han venido ensayando durante 40 años y se ha hecho porque el Estado progresivamente fue retirándose. Y desgraciadamente la situación que estamos viviendo ahora no nos habla tanto del pasado, sino que nos puede estar hablando del futuro. Antes recordabas la situación en Asturias, o podríamos recordar alguna otra, pero creo que hay una corriente más profunda y parte de nuestra responsabilidad es ayudar a entender la realidad. Creo que hay una corriente más profunda, que radica en que hemos dejado de hablar de aquello que vertebra una nación y de aquello que nos vertebra como sociedad. Hemos dejado de hablar de la unidad del... No me refiero ya a la unidad nacional, me refiero a la unidad del territorio. Hemos dejado de hablar de las historias comunes. Hemos dejado de hablar de la geografía común. La lengua común. Es decir, hemos ido desarrollando, de la lengua común desde luego. Pero fíjate que, Enrique, en el tema de la lengua creo que ha habido 2 desencuentros. El primero es que se ha dejado de hablar de la lengua común. Y de la lengua común. Pero también se ha dejado de hablar, es que en el tema de la lengua a lo mejor tengo una visión algo más matizada, se ha dejado de hablar también de cómo las lenguas todas ellas un patrimonio común. Y se ha permitido que los nacionalistas las secuestren para sus propios fines. Pero esto me parece preocupante porque es una de las líneas profundas de la política que se ha seguido en Cataluña a manos de los nacionalistas. Alimentar todas las identidades que sirvieran para diluir la común de España. La que fuese. Y por esto hemos visto las movilizaciones que no hace falta ser Goebbels para llegar a esa, ¿sabe? O sea, hasta Pujol. En fin, pero fíjate, Xavier, estoy de acuerdo contigo siempre que me concedas lo que hemos escuchado antes. Es decir, ahora alguien se ha despertado y ha dicho, caramba, en Cataluña hay una diversidad y hay una variedad en buena medida alimentada artificialmente, ¿eh? Sí. Fabricada. Las tradiciones. Yo me sorprendo cuando veo a Cataluña de la profundidad y el arraigo que tienen las tradiciones. Yo debo ser un desarraigado de mi tierra, porque allí toda celebración tiene una tradición muy concretita, un dulce, un palo en Navidad, unas cosas muy raras. Reimplantado en su inmensa mayoría. Pero eso lo están haciendo ahora en Asturias. Y yo quería, ya que se habla del territorio, soltar una frasecita que me gusta mucho subrayarla, porque creo que hay que tenerla siempre presente. Es que la secesión, en último término,
ya que apelabas al territorio, es que es el robo de una parte del territorio. Claro. O sea, que es que a mí me hace mucha gracia, muchas de las tertulias a las que asisto o las que veo, se habla de cuestiones hiperuránicas, que si la democracia, que si el liberalismo. No, las sociedades políticas tienen implantación territorial, y la soberanía tiene una vinculación a la capa en la que se implantan esas sociedades, llamada por algunos capa basal. Entonces, si se olvida esto, se olvida todo. Y ahí yo diría una cosa, la identidad. Se ha intentado demonizar los discursos de identidad, y hay una identidad, que en este caso la identidad que se relaciona con la nación española, que tenemos que presumir de ella. Y no podemos dejar que nos critiquen que nos llamen identitarios. No. Es que nosotros tenemos que hacer un discurso ilusionante de nación española, de proyecto de España, porque la solución no viene por dejar que vean la economía, cómo va a evolucionar, cómo se van las empresas, etc. Eso no es. Ya vemos que los que están adoctrinados no son sensibles a eso. Y además, el proyecto de España no depende de que la economía vaya mejor o peor de la gestión. Hemos basado todo en la economía, ¿os dais cuenta? Todos los discursos eran económicos. El nivel de es un reduccionismo intelectual de los fanatizados, de verdad, y no solo en Cataluña, porque yo he hablado con gente, tú tienes amigos de poder que te dice, el nivel intelectual es el siguiente: ser español es facha. Eso es. Claro, eso se combate con educación. Pero para eso tiene que haber, de verdad, yo medio rupestre. Pero para eso hace falta atreverse a decir ciertas cosas. Ha habido dos procesos migratorios muy importantes. Uno tuvo lugar en los 80. Se marcharon de Cataluña 16.000 profesores. Exactamente. Porque les imponían el catalán y se marcharon. Eso fue un efecto perverso. Como ahora lo será el que se marchen los fiscales y los jueces, que son de verdad independientes, que dicen, oye, ya vale, me voy, tiro la toalla. Humanamente lo comprendo. Pero el efecto que produce sobre ese territorio, sobre esa sociedad, que les dejen el campo libre, a los que el otro día poníamos aquí en Intereconomía un vídeo de una niña de 3 años que se quita el chupete para corregir a su madre en una canción infantil que tú conoces, el Cargol Treubaña. Y la niña que viene, con 3 añitos debe tener esa criatura, corrígeme, y le dice a su madre, no. Cargol Treubaña, vull sortir de España. Y la madre le dice, hija mía, que no, que qué barbaridad. ¿Lo tenemos? Ay, que me hacéis feliz. Venga, vamos a oírlo porque no tiene pase. Esto, cuando alguien te viene de la guardería así, es que la infección no solo está en la primaria, en la universidad y en la secundaria, también está en la primaria. Vean. Cargol Treubaña, vull sortir d'Espanya. No, és Cargol Treubaña, puja a la muntanya. No, Cargol Treubaña no puja a la muntanya. Cargol Treubaña, vull sortir d'Espanya. Y el final, porque hemos distorsionado la imagen, ya saben las leyes que protegen a los niños, el final es que la niña, el tete. Sí, pero o sea, eso ya demuestra la edad que tiene la niña. Pero es que, insisto, al fondo, todo resignado, esto ¿no? estaba ya perfectamente planificado, ¿no? Es una operación de ingeniería social que se ha llevado a cabo durante muchísimos años, perfectamente planificada y además de la cual tenemos el guión por escrito, porque es que tuvimos la gran suerte de que en su momento fue publicada, el famoso Plan 2000, y está todo puesto a todos los niveles, como que había que impregnar la sociedad para hacer esa Cataluña profundamente. No olvidemos tampoco de dónde vienen las raíces donde estudió el señor Pujol y familia, que estuvo estudiando en la Alemania. Eso es. Durante una buena temporada. Siempre. En el Colegio Alemán de Barcelona. Que y los aromas jesuíticos que siempre acarician esta... Pero el hecho diferencial español, María Ángeles, es que todo eso se ha hecho impunemente. Claro. Y eso en Europa no lo entienden. Claro. Pero será bueno si usted lo permite. No, claro, pero ¿por qué se ha hecho así? Es decir... Estos señores tenían un plan, lo han llevado a cabo de forma sistemática, metódica y muy prolongada en el tiempo, porque los gobiernos españoles han decidido que lo que pasaba en Cataluña tampoco les suponía demasiado problema. No, discúlpeme, no estoy para nada de acuerdo. No es inocente, ni por descuido. Es pro domo sua. Yo te doy para que tú me des. La corrupción, correcto, que es más perverso. Ahí va a llegar. Claro, es que si hubiera sido por necedad, a cambio de conseguir unos votos muy necesarios para una gobernabilidad. Exacto. Y entonces les ha dado igual sacrificar a una gran parte. Ceder siempre Cataluña. Enrique. Claro, ¿cuál es la cuestión? Que hay que revertir eso. Déjame que haga una reflexión sobre Europa, porque hablamos mucho de Europa. Y a veces deberíamos pensar a qué nos referimos.
La Unión Europea no nació para aquello en lo que se está convirtiendo. Es decir, estoy de acuerdo contigo en que en Europa, me refiero en la Unión Europea, en las instituciones europeas, esto es difícil de explicar. Pero también es difícil de explicar la ausencia de un discurso europeísta que integre a las naciones en lugar de aspirar a disolverlas. Esto también es difícil de explicar. Se lo estás diciendo a un miembro de la Junta de los Unión de Federalistas Europeos. Sí, o sea, pero estás hablando un convencido. Sí, pero si no lo digo tanto para convencerte. Lo digo porque cuando hablamos de la Unión Europea no ha habido mayor pretexto ni mayor instrumento al servicio de la agenda de los nacionalistas que la internacionalización del pretendido conflicto sobre pretexto de su europeidad. Con eso me he encontrado yo y estoy combatiéndolo. Al igual que hay una reflexión sobre España que es necesario hacer a propósito de Cataluña, es necesario hacer una reflexión sobre Europa. Totalmente de acuerdo. ¿Y hacia dónde está yendo Europa? Eso por supuesto. Porque por eso digo que es un problema europeo. La Europa que concibieron de Gasperi, etcétera, Spinelli, no era el pretexto para la construcción de una identidad con la que cada vez menos europeos se sienten identificados. Es decir, la noción de que la nación está superada por el pretendido europeísmo es una noción que no está compartida por la mayor parte de los europeos. Para la mayor parte de los europeos, ser europeo forma parte del modo nacional que tienen de ser. Otra cosa diferente es a qué nos refiramos en cada país con el modo nacional. Claro, pero eso, don Ricardo, depende de quién está en el Eliseo o de quién está en la Moncloa. Pero esto me refiero. Pero por eso no tenemos que ceder ahora. Digo que el tema europeo es mucho más vidrioso. Porque parte del problema radica en que España los gobiernos españoles, mejor dicho, no quisieron plantear. ¿No se atrevieron? De acuerdo, no se atrevieron, pero quiero decir, no quisieron plantearlo en los términos en los que lo han terminado planteando los nacionalistas, el fondo de este debate en la Unión Europea. Es decir, si esto se va a convertir en una coartada y en un paraguas para que Puigdemont esté dando mítines en Bélgica arropada por los flamencos, esto hay que reformularlo. Evidentemente. Sin ninguna duda. Y para que entre de nuevo el supremacismo y el nacionalismo xenófobo como problema europeo 100 años después, sabemos dónde nos llevó. Pero si estamos de acuerdo, es decir, mi intervención sobre Europa, y me apasiona hablar de Europa y tal, pero creo que no es el tema de hoy y aprenderé mucho y seguiremos hablando, pero creo que pensamos lo mismo. No, era muy operativo, es decir, cuando tú quieres combatir ese arropamiento que está buscando el Capodimonte y el Tremosa, que es mi compañero y tal y cual, en Bruselas, tú tienes que explicar la verdad de las cosas. Y después de unas elecciones como las de ayer, dice, bueno, oiga, esto no será tan malo, será verdad, puesto que además son legales, son democráticas y tal. Entonces, es muy difícil hacerle comprender que han metido la pata al gobierno. Pero lo que no puede ser es que por llegar a este punto, ahora entremos en un mundo de concesiones, en que veamos como, bueno, como ya estamos aquí, vamos a asumir un Estado federal, que es lo que yo oigo a algunos, un Estado federal que se integre en Europa como la solución. O sea, algunos piensan que renunciemos a la nación española, porque total, ya esto es un Estado federal. Eso se lo leía a Tony Roldán, por cierto, el otro día, el que hace estrategia de Ciudadanos, que decía, habrá que hacer una reforma a la Constitución de nuestro Estado federal para integrarnos mejor en Europa. Oiga, no. Es que España no es un Estado federal. Ni necesita. No es un Estado federal y desde luego no va a ser un Estado federal. Es la nación española. Y podemos hablar de cómo se integra la nación española en Europa, sí. Y de cómo Europa tiene que volver a sus raíces y volver a mirar para qué nació y qué defiende y cuáles son los valores que le dan sustento y su cimentación. Sí, claro. Y entonces a nosotros nos dicen ahora, vosotros, claro, habléis contra Europa. No, nosotros hablamos de reformar Europa para que vuelva a mirarse a sí misma, para que vuelva a los orígenes, que no es en lo que está hoy, que lo que está ahora es promoviendo la disgregación para facilitar que los estados pierdan soberanía y acaben integrados como estados federales en un gran estado que no reconozcamos. Algunos, pero unos más que otros. Pero ya los que hacemos este discurso nos demonizan como identitarios. Cuando estamos hablando de la identidad española, que yo creo que hay una mayoría de españoles que lo sienten así y que están orgullosísimos de sentirse españoles y que defienden la nación española. Tenemos que poner otra vez en valor este discurso. Pero vamos a una pequeña pausa de publicidad, volvemos enseguida y continuamos con el debate.
A los dos grandes partidos que han gobernado España durante tantos y tantos años les viene de cine la ley electoral. Por eso no se ha cambiado. Por eso no se ha cambiado. La catalana está un poco apretada todavía en el peor de los sentidos, pero no deja de ser verdad en España lo que pasa en Cataluña. A ver si vale lo mismo un diputado del PSOE en Soria que en Madrid. A ver si vale lo mismo en términos de voto. A lo mejor es mejor el de Soria que el de Madrid. Eso no entro en ello. Pero esa ley es injusta, se aleja de la democracia. El planteamiento de la democracia, un hombre, un voto, y las correcciones, eso de las correcciones se debe revisar urgentemente. Ayer lo reclamaba Inés Arrimadas y con razón, así que se proclamó ganadora de las elecciones en escaños y en votos. Y es que es verdad, si en Cataluña existiera el principio de la circunscripción única. Gobernaría. Los constitucionalistas tendrían 70 y los indepes tendrían 65. Pero como ahí estaba Pujol para afinar la guitarra y dejarla de modo y manera que el Ripollès pintara mucho más que el cinturón industrial de Barcelona, el resultante es que, pues teniendo menos votos, tienen una cantidad de escaños abrumadora que es la que les permite ciertas mayorías. Devaluadas, porque si uno mira los resultados de los indepes desde el 2010 hasta el 17, es una espiral descendente. A pesar de que dicen que los jóvenes que se incorporan al censo, 136.000 fueron esta vez, dicen que son casi todos independentistas. Pues no lo sé, pero ya les digo yo que 76, 74, 72 y 70, las últimas 70. Eso querrá decir algo. Bueno, escuchamos a Arrimadas y luego lo valoramos. Si hubiéramos tenido una ley electoral justa, ahora mismo estaríamos hablando de las conversaciones que tendríamos con el resto de partidos constitucionalistas para formar gobierno. Es que hay que explicar por qué no hay ley electoral en Cataluña. Somos la única comunidad autónoma que no tiene ley electoral, no porque no podamos hacerla, sino porque los partidos nacionalistas, los que quieren construir una república, no quieren cambiar una ley española. Bueno, no sé qué os parece a vosotros, os pido que enseñéis gráficos para que todo el mundo quede ilustrado del efecto perverso de la ley DON y de cómo algunos se han dormido en la reforma o adecuación de esas correcciones a lo que podríamos llamar las necesidades que tiene este país. En este caso, ahí lo veis como desde el 2010 pues ha habido una pérdida de voto entre los independentistas, pero cómo el reparto territorial de los escaños favorece descaradamente implantaciones comarcales que las tiene el nacionalismo. Que para eso hay una red clientelar que hace que fluyan las ayudas en los consejos comarcales, incluso se ha derivado al interior de los partidos. Esquerra siempre fue un partido barcelonés. Siempre. Se puede decir que masón también, pero barcelonés hasta las trancas. Y ahora es la señora número 2 es de Vic, el señor número 1 es de Sant Vicenç dels Horts y la comarca nos visita. ¿Y esto por qué es? Pues porque el generar diputados en el Ripollès o en el Penedès o en donde sea, al final da votos y da poder dentro del partido al que controla y al que hace las listas con esos criterios. Don Iván Vélez. Sí, yo quería, en primer lugar, comentar con respecto al no cambio, a la no transformación de la ley o a la abolición de estos equilibrios, que yo creo que eso se produce así porque los partidos siempre están pensando en pactar, no con el que comparten pues una idea de España más o menos matizada o de unión o lo que sea, sino con el separatista de turno, con el cacique de turno. Creo que lo tienen tan asumido que dicen esto ni se toca, porque si no es absurdo que PP, PSOE y Ciudadanos no se hubieran unido ya y dijeran, oye, que nos beneficia a todos. Señor Vélez, eso que ven ahí es la comparativa del 17 versus el 15, septiembre del 15, que fueron las últimas elecciones autonómicas catalanas, Y ahí ven pues cómo la evolución que ha podido tener en estos 2 años, en los que en Cataluña solo se ha hablado del procés y nada más que del procés. Creo que han hecho una ley en ese Parlamento. O sea que aunque manden muñecos al Parlamento da igual, porque ahí no se debate nada. ¿Qué más da? Que corre la lista. Estábamos hablando antes de iniciar esta noche la tertulia. ¿Y cómo lo harán para recoger las actas de diputados? Da igual. Y si corre la lista, irán los últimos de... Da igual, pero ¿y qué más da? Si además eso se coge el joystick y se maneja desde el partido o desde Extremera, si queréis. ¿No era Al Capone el que dirigía la mafia desde Alcatraz?
Claro. Le hacía falta un cocinero para tomar platos italianos allí, pero no tenía ningún problema, lo tenía la organización perfectamente estructurada en forma de pirámide. Mira qué bien me has quedado esto, porque resulta que el escudo de Esquerra siempre fue el de la pirámide del arquitecto universal, ¿no? Era el arquitecto universal. Entonces, ¿qué son arquitectos? El arquitecto del universo. Qué bonito, qué bonito todo. Don Ricardo. Y lo que pasa es que no sé si Iván había terminado. No, bueno, yo a subrayar que no se ponen de acuerdo, porque creo que tienen siempre, con el rabillo del ojo, siempre están mirando al cacique de turno, porque han asumido esta estructura, agrícola, casi caciquil, bueno, no quiero reiterarme. Entonces, lo normal es que esos grupos se unieran y dijeran, no, aquí sé que somos un frente absolutamente común, ya dirimiremos nuestras diferencias en la lucha diaria sobre los escaños, pero vamos a hacer frente a esto. No se quiere, y es porque se asume eso. Y por cierto, con respecto a la ley electoral, por dar una pincelada así un poco histórica, está calculada precisamente porque cuando se implanta, corregirme si me equivoco, existe todavía la sombra alargada del PC al fondo y había que fragmentarla de algún modo. Eso se suele olvidar. La supresión de la ley DONT es una reivindicación histórica de Izquierda Unida. Claro, hombre, la más perjudicada, sin duda. Claro, pues por eso es, claro. Yo voy a decir algo que a lo mejor ahora siembra escándalo, se olvida, pero creo que hay que traerlo a la reflexión. La razón de la ley DONT es que puedan tener peso político las provincias y en general la España que está poco poblada. Es que de otra manera quienes gobernarían en España serían quienes decidirán en Madrid, Barcelona, las ciudades grandes, y se acabó. Entonces, no quiero decir que no haya que hacer cambios, al contrario, creo que una ley electoral catalana tiene todo el sentido. Pero creo que debemos tener presente que el problema no radica tanto en la existencia o no de la ley DONT, sino en el abandono en manos de los nacionalistas de esa Cataluña, no me gusta la expresión, pero creo que es gráfica, de esa Cataluña interior. Antes, ¿te acordabas de ese programa que La Comarca nos visita, que se decía con cierta superioridad? Pero es que históricamente esos españoles, esos catalanes y el resto de los españoles que vivían en las comarcas y en el interior han sufrido un olvido que primero ha sido injusto y que segundo está volviendo como un boomerang. Pero porque nos estamos encontrando con estas políticas. Es el factor de corrección lo que hay que revisar. Pero es que al final no digo partidos, que no haya un plus para el que vive en una provincia con pocos habitantes. Otra cosa es que el varón de Soria acabe imponiendo su criterio en el PSOE, que es un poco lo que pasa en un territorio. Bueno, mi provincia en este sentido es paradigmática, es decir, la mía precisamente es donde el diputado sale mucho más barato en votos para conseguir el escaño, precisamente porque es la provincia más grande territorialmente hablando de toda Cataluña, la más extensa y la menos poblada. Y si no hubiera esos mecanismos de corrección, precisamente, nunca jamás habría una representación electoral de unos diputados que evidentemente todos los modelos de leyes electorales, todos, absolutamente todos, incorporan el sistema de corrección para los territorios menos poblados. De acuerdo, pero esto se puede hacer en una circunscripción única. Con circunscripción única. Con una segunda vuelta incluso. Con una segunda vuelta. Hay múltiples formas. Modernicemos el sistema electoral. Que, de hecho, es tremendamente perjudicial y se ha visto, o sea, a nosotros nos ha perjudicado claramente esta ley electoral. Pero también es cierto que yo siempre digo que cuando tú te presentas a jugar la partida ya sabes cuáles son las reglas del juego. Eso por supuesto. Y por tanto, quizás lo que habría que empezar a plantear... Lo que nos debería guiar no es si en esta ocasión ha perjudicado o beneficiado a unos o a otros, sino si es justo y si se concibe la sociedad con esos criterios hoy. Y yo creo que eso es evidente que no. Pero es que hay que reformarlo. Yo creo que estamos todos de acuerdo que hay que hacer una reforma de la ley electoral. Claro, por supuesto que hay que hacerla. Es que nosotros ya lo llevamos. Es que de hecho somos el partido que está abogando por la reforma de la ley electoral desde el minuto cero que se creó Ciudadanos precisamente para compensar el hecho de que hubiera unos partidos, porque aquí al final no hay que engañarse. Sí que es cierto que esta divergencia en las leyes electorales hacen que haya algunos partidos que estén, llamémosles, sobrerepresentados con respecto al común. Pero oiga, que la realidad es que esos partidos, por mucha sobrerepresentación que tengan, si no hay un actor principal en el gobierno de la nación que decide basarse en ellos para la gobernabilidad, en lugar de llegar a acuerdos con los otros partidos que están representados en el resto de toda España, no estaríamos hablando de esto. Es cierto. Calvet.
Yo quisiera retomar aquí una cosa porque estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho ella. Yo creo que peor que las leyes electorales han sido los partidos, ¿no? Y que todas tienen su justificación, como bien se ha dicho. Yo no tengo estudiada la catalana, estoy seguro que es absolutamente mejorable y me fío de lo que dice, por supuesto, Ciudadanos. Pero como yo creo que la solución tendrá que ser española, yo hay una sola cosa que sí que cambiaría inmediatamente en la española. No mantendría la ley, no la representación. Solo exigiría para estar en el Parlamento Nacional un 5% o un 3%, habría que ver, como en Alemania, de los votos nacionales y haberse presentado en todas las provincias más una. Claro. Y eso ayudaría mucho a solucionar estos problemas. Tiene usted razón. Déjenme que preludie un corte, como le llamamos nosotros, de Albert Rivera, que en cierto modo fue también ganador de la noche de ayer. ¿Qué interpretación hace del éxito de la lista de Arrimadas? La prueba es que el Partido Popular, el Partido Socialista y Podemos juntos tienen menos escaños que Ciudadanos en Cataluña. Los tres otros partidos nacionales tienen menos escaños que nosotros en estas elecciones. Es un síntoma seguramente de agotamiento de un bipartidismo que ha hecho turnismo con el nacionalismo. Bueno, este también tiene el retrovisor donde lo tiene, tiene puesto donde lo tiene, no lo tiene donde lo debería tener, que es en la luz que proyectas para acabar con los indepes que están destruyendo tu nación y la mía. No, le está mirando a ver si ya tengo el doble de musculatura que los que vienen sacando el befo porque no aguantan el Tourmalet. Más la manera de poner al PSC dentro de los constitucionales. Sí, yo creo que todos los que estaban ahí en las elecciones tenían que hacer un ejercicio de autocrítica y el que tiene que hacer Rivera probablemente es que se equivocó supeditando el apoyo del 155 a la convocatoria de elecciones. Totalmente. Porque Rivera en septiembre decía 155 convocatoria inmediata de elecciones. Y eso no es estar pensando en España, yo creo que ahí se equivocó. Pero lo que estábamos hablando de la ley electoral, de acuerdo que hay que reformarla, pero ahí vamos a un tema. Los partidos al final lo que han hecho es un reflejo de la organización que tenemos de España por autonomía. Y lo que estamos viendo es un agotamiento de un sistema que tenemos que revisar. Y los partidos se han convertido, vemos el Partido Socialista con una estructura federal que ya vemos cómo le está funcionando. Que el partido, cacicatos, claro, que no responden, que te cuentan una cosa en cada sitio y al final lo que están haciendo es enfrentarnos los españoles entre nosotros. Exacto. Enfrentarnos y los perder españoles. la idea de proyectos. Claro, y no es incompatible lo que defendemos nosotros de que las autonomías son un cáncer para España, nos están costando un dineral a los españoles. Tenemos que entender que no es incompatible con la cercanía de determinadas instituciones al ciudadano. Nosotros podemos tener el diputado del distrito, podemos tener la diputación, podemos tener el ayuntamiento, pero ¿por qué tenemos que tener unas autonomías que nos enfrentan y que nos cuestan en un dineral en este momento, además, que vamos a necesitar recursos para pensiones, educación, sanidad? ¿Por qué no quitamos a todos estos caciques sus silloncitos en los parlamentos autonómicos? Pero parte del problema viene por ahí, por la corrupción de las autonomías. Publicitaria, volvemos enseguida. Bueno, hemos hablado de las elecciones en Cataluña, pero no hemos hablado de la familia socialista, a la que tampoco le fue bien. La verdad es que Iceta se equivocó de medio a medio. Se equivocó el partido. Borrell tenía que haber sido el candidato y el PSOE hubiera remontado la difícil situación de la que venía. La técnica Iceta, no por bailongo ni por... no, porque primero pide la condonación de 52.000 millones. Luego el indulto. Los indultos. No. Antes que los indultos pidió un foro fiscal parecido al que tiene el País Vasco o Navarra. Luego pidió ayudas para la economía catalana porque se van las empresas. Y por último esbozó lo de el indulto así que llegue a la presidencia de la Generalitat. Todo para intentar cazar el voto de Pujol. Y él vive allí y sabe igual que la señora Ribes o que yo mismo que antes se cortarían el brazo los exconvergentes o exunión que votaron Butiflé del PSC. Entonces, chico, pues al final ha pasado lo que ha pasado y hoy lo valoraba Pedro Sánchez, que es el que ha dejado hacer y el que ahora pues debe estar un poco incómodo con el resultado. Me gustaría trasladar un mensaje también al Gobierno de España y singularmente al presidente del Gobierno, al señor Rajoy. Creo que es más que evidente que lo que se está viviendo en Cataluña, lo que se está padeciendo en Cataluña, tiene mucho que ver
con una crisis larvada durante estos últimos 6 años. Tiene mucho que ver con la displicencia, con el inmovilismo, con la falta de pulso y de respuesta ante un desafío soberanista, ante un desafío secesionista que ha ido creciendo, creciendo y creciendo sin que el Gobierno de España le diera la respuesta debida. Si algo se está viendo desde hace ya unos cuantos años, pero también desde los resultados electorales de ayer, son las debilidades de un proyecto político nacional que cuenta con menos apoyos en Cataluña que una fuerza antisistema. Bah, Pedrito, que ya somos mayores, que estas trolas no nos las creemos, ni aunque sean a muy altas horas de la noche. Vamos a ver, mira, en tu partido, tu chico, Iceta, se ha llevado para el fin de campaña a Cataluña, gastos pagados, a Miguel Ángel Revilla, que esa noche no tenía programa en La Sexta. Que no ha llevado a Susana Díaz, no te ha llevado a ti. ¿Qué desaire? No ha llevado a Borrell. Claro, no, porque todo el mundo evidenciaría que cuando Iceta dice la palabra mágica, hay que restañar las heridas, hay que confraternizar, porque si no, no superaremos tal. Borrell le metió el zasca más brutal de la campaña electoral. Dice, oiga, cuidadito con cerrar heridas antes de pasar el desinfectante. Eso es. Claro, eso es un político reconciliable con el antiguo votante del PSOE, sí. El que vive en Santa Coloma, el que trabaja en Badalona, el que votaba a Felipe. Ahora, uno que llega allí a hacerle el cara a cara al Butigué, pues resulta que aún no me explico ni cómo ha conseguido los 17 que tiene Michel. Por el efecto Borrell. Claro, por el efecto Borrell, que tuvo además unos discursos brillantes en las manifestaciones. Y porque hay fidelidad en ese electorado. Y bueno, sí, pero chico, pero que no, eso no resuelve nada. Que todavía persisten en el electorado, ahora, como tú dices. Ojo, porque este Pedro Sánchez que nos cuenta estas trolas, en el fondo había abierto su propio laboratorio experimental. Porque si a Iceta le sale la jugada, ¡ay, qué bien! Voy a importar el sistema Iceta en España y voy a plantear una moción de censura a Mariano Rajoy. Ese era el plan. Lo que pasa es que, chico, cuando pones a Iceta de intérprete del plan y no le sale, pues tienes que empezar a hablar de lo mal que le va al PP, porque no se puede, siendo nadie en Cataluña, ser alguien en España, o siendo electoralmente muy poco en Cataluña. Eso también te pasa a ti, ¿no te das cuenta? Si es que a veces los políticos, de verdad que... No, qué poco nivel. Él ni se ha presentado. Es decir, los únicos partidos nacionales que se han presentado han sido Ciudadanos y el PP. El PSC es ese famoso partido, hermano, pero es distinto. De Iglesias podríamos decir lo mismo. Otro que de Pablo Iglesias podríamos decir lo mismo. Otro que ha hecho un mutis de lo más sospechoso. No, pero además Pedro Sánchez actúa y siguiendo el modelo que es donde se mira de ZP, actúa casi como una terminal en Madrid del PSC en muchos aspectos. Si es que son, claro, porque son conscientes de que dependen de aquel granero de votos, pero sí que es otro partido. Es un fraude constante y la gente sigue picando. Que además se va distanciando. Y les llevan una especie de fetiche, lo que decía yo antes, del pasado, que si Felipe, que si las esencias andaluzas de tu abuelo. Pero si es que aquello no funciona, es un disco rayado. Pero realmente. no dudéis que el PSOE y el PP en momentos de debilidad son capaces de unirse, porque la corrupción une muchísimo. Une muchísimo. Y lo que tenemos en España, además de un problema nacional, de unidad nacional, es un problema de corrupción que hay que atajar. Y es brutal. Y parte de lo que ha sostenido el nacionalismo ha sido la corrupción de estos grandes partidos. Entonces hay que tener la firme determinación, la firme voluntad de este camino largo de desmontar este sistema. Y eso pasa por desmontar el PP y el PSOE. Hasta el punto de que le recordaron lo del 3%, ahí se cayó todo el mundo. Claro, pero usted tiene un problema, 3%. Oiga, cuidado. El peligro es una salida en falso ahora, un pacto de la concordia para mantener este sistema del PP-PSOE. Y ahí es donde tenemos que estar muy atentos, todos los que hemos salido con las banderas a Madrid y los que hemos estado en Barcelona, y decir, por aquí no pasamos. Porque primero nosotros, la nación española, la defendemos, el pueblo español, y ya es hora de acabar con esta corrupción que nos está lastrando a los españoles, porque al final lo que no podemos tener son unos políticos que nos lastran a los españoles, que tenemos un futuro prometedor, porque yo soy muy optimista con el futuro de España, pero si nos libramos de estos políticos. Entonces, aquí es donde hay que estar atentos, no nos podemos adormecernos ahora de estos partidos políticos. Yo también quiero ser muy optimista con el futuro de España, pero una cosa es que yo lo quiera ser y otra que los datos avalen ese optimismo, digamos, por ciencia infusa. La verdad es que España ha demostrado a Europa y al mundo
no saber resolver un problema de tercera gravedad. Nos han dirigido una solución que no era la buena. Esto no es la explosión de un huracán revolucionario o de un grupo guerrillero que mata, secuestra y no sé qué. Esto es un problema de carácter político. Y hemos exhibido una incapacidad desde nuestros espías hasta nuestros partidos en el gobierno, la oposición y las instituciones. Las instituciones, oiga, que un juez pida a la euroorden y otro la retire, produce sus efectos, ¿eh? Cuidadito. Cuidadito. Que un tío vaya a Bruselas y vayan como en tropel 300 periodistas a entrevistarlo, a ponerle estudios allí para que parezca alimentar esa ficción, ese Matrix de que es el presidente y que está allí como de vacaciones. Esto la gente dice, pero oye, pero a mí me lo preguntan. Otro día vinieron unos periodistas italianos al cierre de campaña en Cataluña porque no entendían nada. No hay manera de hacerlo entender. Pero, Xavi, una cosa, no estoy todo el análisis y todo lo que has criticado de acuerdo, solo digo una cosa, pero yo creo que es un problema gravísimo. El problema más grave que tiene España, como poco en los 80 últimos años. Te estás jugando el ser o no ser de una nación antigua, ¿eh? Yo creo que el problema sí es muy grave. El problema es grave, pero tiene soluciones. Sí, por supuesto. Lo que no entienden en Europa es como siendo el problema el que es, no dan con la solución unos tíos tan envidiablemente frescos que teníamos esa fama. Los españoles, oiga, qué bien se han adaptado. Fíjate, les prohíben fumar por indicaciones europeas. Pero es que hay algunos interesados en lastrar España. Magníficos los españoles. Que hay algunos interesados fuera de España en lastrar España. España es un competidor y a lo mejor hay algunos que son cómplices de estos. Quiero decir, hombre, claro, son socios del Club Europeo, ¿verdad? Claro. Y otros no lo son y quieren debilitar Europa a través de Cataluña. Yo pienso en Putin. Y están detrás de los Urales, a lo mejor. Yo tengo quizá una forma algo distinta de verlo. Decía el Evangelio, según San Marcos, que una casa dividida no puede permanecer. Lo que les pasa a los dos grandes partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, es que están divididos en la cuestión nacional. Los dos tienen una élite que es fundamentalmente, vamos a poner el apellido que queramos, nacionalista, regionalista, lo que quiere es que prevalezca el orden de su comunidad, y tienen otra élite que es, vamos a poner de nuevo unas comillas, centralista. Y entre unas y otras se disputan el poder y cada vez se están alejando más de una sociedad que ya no se reconoce en ninguno de los dos modelos. Y esto les está ocurriendo a los socialistas y les está ocurriendo a los populares. Esta es la tensión entre Pedro Sánchez y Susana Díaz, esta es la tensión entre Madrid y las comunidades donde el Partido Popular es fuerte, pensemos el caso de Galicia, pero es fuerte con una variable regionalista poderosísima. Podríamos mencionar la cuestión de la lengua, pero quizá no es donde se pueda ver con mayor profundidad, aunque es una de ellas. Podríamos pensar en el mantenimiento de las élites locales. Al final, España no ha cambiado tanto desde el viejo modelo de la oligarquía y el caciquismo de Costa. Hemos vuelto, entonces, no es que no haya cambiado, y eso es lo que divide a los dos grandes partidos. Es decir, y los divide internamente. Están divididas sus propias élites. De ahí la figura de los varones, de ahí la figura de la importancia de los líderes provinciales. ¿Por qué el Partido Popular logra remontar en las últimas elecciones? Porque todavía dispone de una red de oficinas y de sedes que le permite hacer campaña en lugares donde los partidos más jóvenes todavía no pueden llegar. Lo mismo tiene el Partido Socialista, que es lo que les ha fallado a otros partidos, precisamente esa red. Pero ahora mismo creo que se está produciendo un alejamiento. Creo que hay un perfil de votante que no se siente centralista, se siente, si acaso, por utilizar una expresión que tampoco me gusta, porque creo que nos empiezan a faltar ya categorías en las que nos sentíamos cómodos. No se siente centralista, pero tampoco se siente nacionalista. Siente que vive en un país que tiene que estar organizado territorialmente de tal manera que sea compatible una buena gestión con el principio de solidaridad y con algo con lo que se siente identificado. Bueno, señores, no tenemos más tiempo, pero yo quiero terminar con un señor que nos dio ayer una lección de dar la cara. Xavier García Albiol despide el programa. Yo les agradezco a ustedes su presencia esta noche en el estudio de Intereconomía Televisión y dejamos en ese reconocimiento de, oye, pues esto ha ido mal dadas y cómo lo lamentamos. Gracias a los que nos habéis ayudado, gracias a ustedes por su interés y por su atención y como no nos vamos a ver hasta después de Navidad, que tengan una felicísima Navidad. Gracias.
ha sido un muy mal resultado del que nosotros no nos podemos sentir ni mucho menos orgullosos. Hoy es un día malo para el Partido Popular de Cataluña, malo por los resultados, pero sobre todo es malo por el futuro de Cataluña. Vemos con mucha preocupación el futuro social y económico de Cataluña con una posible mayoría independentista en el Parlament de Cataluña.